Bueno amigos, ¿cómo están? Los saluda Ricardo Correa. Vamos nuevamente, como todos los miércoles, con el repaso de la semana, ¿sí? Bueno, a ver, lo que vemos siempre. Hoy una cosa súper importante es que está saliendo en una hora, casi una hora y 10 minutos, el dato de CPI, ¿sí? Que es el dato más importante de la inflación, ¿sí? Que reportan en Estados Unidos. Este dato lo pueden ver en investing.com, acá en lo que dice Calendar Economic. Y bueno, está previsto para las 8:30 hora de Estados Unidos, o hora Bogotá también, eh, donde, bueno, se espera que el mensual de diciembre caiga en 0,4, ¿sí? Y el anualizado que en 2,9, un poquito por encima de lo que venía el mes pasado. Pero este dato es súper importante porque claramente es sobre lo que la Fed está más preocupada en estos últimos meses, ¿sí? O sea, la Fed ya no está preocupada, todavía no está preocupada en un punto estuvo preocupada por el empleo, pero como el empleo salió tan bueno la semana pasada, ahora, y viene fuerte todavía, eh, ahora está preocupada por la inflación nuevamente, ¿sí? Porque ha habido indicios de que la inflación podría volver a acelerarse. No está muy claro dónde, pero bueno, justamente por eso ahora el dato de hoy va a ser muy, pero muy importante para determinar si efectivamente van a seguir bajando tasas de interés en Estados Unidos, o la Fed va a seguir bajando tasas durante el 2025, o va a ser una pausa como la mayoría de los analistas prevé, ¿sí? Recuerden que todo lo que es tasa de interés mueve todo el mercado, ¿sí? Al final, la tasa de interés que ponga la Fed, ¿sí? Mueve al resto de los países, o del resto de los bancos centrales de los países en el mundo, y al mismo tiempo eh, es sobre lo cual los inversores toman decisiones, ¿no? Tanto en si se van para los bonos, si se quedan en acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estar permanentemente encima bueno, de lo que está pasando con la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, ¿no? Bueno, cuando vamos al gráfico, ¿sí? Estamos viendo el RSP, que es digamos, el mercado gringo equiponderado, ¿sí? No es el Standard Poor's, que tiene casi el 40% en 7 compañías. Digamos, todas las compañías que componen el Standard Poor's 500 están con el mismo peso relativo. Lo que estamos viendo acá, y esto es muy importante para entender la fuerza del mercado, y lo que estamos viendo es que el mercado hizo como un doble piso acá, ¿sí? El 13 de enero hizo el segundo piso, el RSI no bajó más, y eso podría dar un indicio de que esto efectivamente, como está ocurriendo, o como ocurrió el día de ayer, y como está abriendo, o está en, digamos, el pre-market de hoy, está subiendo el mercado, ¿sí? Recuerden, cuando hay una divergencia entre el precio que sigue bajando y el RSI que ya no baja, es que justamente es muy probable que el precio tome la dirección del RSI, ¿sí? Entonces, por lo que se ve por ahora es que esto está rebotando, y que esto fue un doble piso, y que esto va a ir para arriba. Pero todo va a depender muchísimo ahora de lo que salga con el dato de inflación, ¿sí? Esto tranquilamente podría rebotar acá en la línea roja, que es la EMA 8, y volver para abajo, ¿sí? Eso es un tema. Bueno, después cuando vamos a lo que es, bueno, la amplitud del mercado, ¿sí? Me parece súper interesante, el de siempre, ¿sí? Para entender realmente dónde estamos parados. Veníamos de una subida estrepitosa desde octubre del año pasado, cuando la amplitud se fue por encima de la media móvil de 50 sesiones, y ahora estamos en este punto, ¿sí? Que es muy, pero muy, digamos, peligroso, en el cual la amplitud del mercado, o sea, el general de las acciones, ¿sí? Del New York Stock Exchange, ¿sí? Está empezando a declinar, ¿sí? Está empezando a cruzar la media móvil de 50 sesiones. Si esto realmente no se revierte esta semana, ¿sí? O la semana que viene, esto realmente puede ser muy peligroso, muy peligroso. O sea, significaría que todo el mercado empieza a declinar, y se confirmaría digamos, digamos, la tendencia. Cuando vamos a lo que es el options versus call, vemos que está muy bajito. Significa que hay demasiados calls metidos en el mercado, ¿sí? Demasiado. Esto está súper, digamos, positivo, ¿sí? Están todos esperando que esto siga subiendo el mercado, y este tipo de eventos, o este tipo de situaciones donde hay mucho call y poquito put, podría tranquilamente, digamos, como siempre, pensando en contrario, hacer que el mercado caiga, ¿sí? ¿Sí? Y dejar atrapado a muchísima gente, o a muchísimos inversores. Con lo cual, por ahora, vemos peligro acá, ¿sí? Demasiados calls, demasiada gente confiada de que todo va a seguir subiendo, y siempre termina pasando lo contrario. Y termina pasando lo contrario porque los grandes fondos saben cómo manipular esto para que los inversores pequeños se queden atrapados. Lo del CPI que dijimos, que es el dato más importante de inflación de Estados Unidos, que va a salir hoy en una hora.
El Fear and Greed de CNN está en miedo, ¿sí? Está en miedo. Acá sí lo vemos, el indicador está en miedo. Llegó a estar en Extreme Fear, creo que el viernes, no me acuerdo, creo que el jueves, la semana pasada. Ahora está en miedo, por lo cual por este lado podríamos tal vez esperar de que esto empiece a subir y a neutralizarse en todo caso, pero dependerá también del dato. Cuando vamos a la encuesta semanal de los inversores, está más inclinado digamos, un bearish que, digamos, en general el sentimiento de los inversores está negativo, ¿sí? Y por supuesto, cuando vamos ya a un tema de más largo plazo, esto sigue estando, el indicador, el Buffett Indicator sigue diciendo que el mercado está muy sobrevalorado, ¿sí? Muy sobrevalorado. Después les presento unas 7, 8 diapositivas que me parecieron interesantes para compartirles esta semana. Una de ellas tiene que ver con los buybacks, ¿no? Por sector, y acá lo que vemos, una cosa súper interesante es que el sector de healthcare y energy, que yo les venía diciendo la semana pasada que tiene mucha pinta de que va a rebotar, y ya rebotó bastante el de energy, y los dos rebotaron bastante, pero más el de energy. Este es el ETF, es el XLE, y este es el XLB, B corta, o V, depende del país, ¿sí? Fíjense bien esto porque cuando hay muchos buybacks significa que las compañías están aprovechando, como le han pegado tan duro a este tipo de compañías en estos últimos meses, bueno, salen y aprovechan y recompran acciones, ¿no? Las compañías con la caja que tengan. Esto suele ser muy positivo porque, bueno, empieza a haber demanda, ¿sí? Y suele aumentar o disparar los precios de este tipo de compañías, ¿sí? O de este tipo de sectores. Esta también me parece interesante porque, digamos, de alguna forma, si bien hay mucho miedo con la inflación o con el repunte de la inflación en Estados Unidos, la que me parece interesante es que, en general, digamos, el yield o el dividendo, el interés nominal que están pagando, digamos, los bonos en Estados Unidos está menos lo que es el yield de los bonos ajustados por inflación, está siendo muy positivo, lo que significa, ¿sí? Es que en general la inflación no está repuntando, ¿sí? O sea, cuando hay mucha diferencia aquí, ¿sí? Entre lo que paga el yield normal versus el yield de bonos ajustados por inflación, claramente significa que si el spread es muy grande, significa que, digamos, los bonos ajustados por inflación no están, digamos, de alguna forma pagando mucho porque justamente no hay mucho que cubrir de inflación y esto es positivo. Este del hedge fund más bullish en dólar, bueno, todos los hedge funds están súper largos en el dólar, ¿sí? Y esto, como siempre, todo tiende a la media en los mercados financieros, ¿sí? Y cuando todo tiende a la media, de alguna forma, en algún punto de esto se va a revertir, ¿no? El dólar viene subiendo muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte en estas últimas, diría, desde que ganó Trump, ¿sí? Entonces aquí, bueno, este gráfico lo termina de confirmar, están todos muy bullish o muy positivos con el dólar. Seguramente esto en las próximas semanas se va a revertir, ¿sí? De vuelta, ¿por qué? Porque de alguna forma esto es oscilante. Todos los mercados son oscilantes y muchas veces, y en el corto plazo, en el mediano plazo, vuelven a la media. Este está bueno porque de alguna forma este US Equity Sentiment Indicator, esto de alguna forma está diciendo que digamos, no estamos en extremos, ¿sí? No estamos ni en euforia total ni en miedo total, con lo cual sin mucho que decir. Y este sí puede ser un poco medio peligroso porque en general, como ya veníamos diciendo desde que empezamos estos videos, hace como un mes o más, bueno, están todos muy posicionados en acciones y eso puede ser peligroso. Y recuerden que por sobre todo el retail gringo está posicionado en acciones como nunca lo ha estado en la vida, ¿sí? En toda la historia, lo cual es peligroso. Este gráfico me pareció interesante porque, a ver, lo voy a poner un poco más grande. Este me pareció interesante porque tiene, acá lo que está denotando, estos son los Temporary Help Service de empleo en Estados Unidos. Y lo que siempre pasa con este tipo de datos es que cuando está por debajo, ¿sí? De esta línea roja, ¿sí? Cuando no se está generando este tipo de empleo temporal, podría ser como un leading indicator de lo que está pasando con la economía gringa, ¿sí? Esto también estaba en el isabelnet.com, me pareció muy interesante. Bueno, es un dato del Buró Económico de Estados Unidos. Esto estamos todavía, y por eso el tema de que, no, ya la recesión no va a venir, no pasa nada, estamos todos tranquilos, muchos grandes fondos están diciendo que ya no va a haber recesión en Estados Unidos, bueno, habría que ver, todavía está por verse, ¿sí? Y claramente con tasas de interés al 5%, yo creo que en algún punto a alguien le va a doler eso. Y este indicador, bueno, acá un poco más de valoraciones, ¿sí? Este tiene que ver con, bueno, China está súper barato, ¿sí? Hoy por hoy está cotizando a casi 10 veces versus lo que es la media acá de, no sé, como de 11,
Otro que está barato es ahora United Kingdom, que bueno, Inglaterra. Y mercados emergentes están más o menos en la media, pero como vemos acá, acá tenemos el extremo total, que es Estados Unidos, donde hoy está cotizando más o menos en 22 veces. Price earning. Sí, price earning es esto. Sí, versus la media que es de 16. ¿Sí? Con lo cual acá tenemos bueno, lo de siempre, ¿no? Muy sobrevalorado Estados Unidos, China, mercados emergentes más dentro de la media o un poco por debajo. Y el último es que es lo que viene, hoy por hoy estamos en un mercado, en el Standard Poor's, viene subiendo de una forma tan acelerada que ustedes pueden ver acá que la media de que sube en estos meses, ¿sí? En el año 1 y 2, digamos, si vamos para atrás, estaría por acá, ¿sí? Más o menos en un promedio del 10% anual. Hoy estamos en una locura, estamos por acá arriba, ¿sí? Con lo cual, de vuelta, pensando en que el mercado castiga el consenso, ¿sí? Que todo el mundo está, que las acciones suben y suben y que esto sigue siendo una fiesta. Y además que todo vuelve un poco a la media, ¿sí? En el largo plazo, en el mediano plazo. Bueno, acá tranquilamente hay que tener mucho cuidado porque esto, digamos, lo que está pasando con el mercado está subiendo demasiado rápido, ¿sí? Y claramente, si tiene si tiene que volver a los promedios, ¿no? Esto puede lograr digamos, que la estadística, ¿sí? O que la historia se revierta y que el mercado se pegue un bajonazo importantísimo para volver un poco a la media, ¿no? Bueno, esos son un poco los datos. No sé si algo más puntual. Creo que, bueno, el TNX, este es digamos, uno de los grandes temas, ¿no? De estas semanas que tiene que ver con esto. El TNX, que es la tasa que pagan los bonos de Estados Unidos a 10 años. Digamos, viene volando. Y el gran tema es que acá todos dicen que esto le va a pegar a las acciones. En algún punto, digamos, los bonos empiezan a ser tan atractivos, ¿no? O sea, voy a pagar mi plata en bonos al 5% anual, cero riesgo. Bueno, ¿para qué voy a estar en acciones? ¿No? Y esto puede ser que si esto sigue subiendo, ¿sí? Y llegue más o menos a 5 acá, le termine pegando a las acciones porque va a haber una salida muy, muy importante de las acciones y entrada, ¿sí? En bonos. Bueno, les dejo un abrazo, muchas gracias, porfa, compartan y si quieren que agregue algo en particular, me avisan. Hasta la próxima, un abrazo.